del cristiano. ¿Y qué le parece si oramos, hermano? ¿Dale? Usted incline sus ojos ahí y oramos. Padre, te bendecimos. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, por estos cánticos de alabanza, de adoración, donde nos gozamos junto a tu pueblo. Señor, tu palabra dice que cuán bueno y hermoso, Señor, es estar los hermanos juntos en armonía, porque allí tú derramas bendición y vida eterna. Y hoy proclamamos, Señor, que esa bendición y vida eterna está cayendo de lo alto de tu trono sobre esta casa, sobre nuestras vidas, Señor, sobre mi vida, sobre cada familia, sobre cada hogar, sobre cada uno, Señor, de los integrantes de esta casa, Señor. Hoy, Padre, te damos todo el honor y la gloria. Hoy te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que tú uses mis labios, Señor, que tú uses mi boca, Señor, para hablar a tu pueblo. Señor amado, toma el control y dominio, Señor, que nada venga a distraer ni a querer entorpecer esta reunión. Más antes, Señor, todo lo que se levante queda atado en el nombre de Jesús, sin poder y sin autoridad queda. Y te bendecimos y te damos las gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, hermano, estuvimos hablando en este último tiempo sobre el carácter. Y viendo el tema del carácter, estuve buscando algunas definiciones. Se me hizo un poco difícil definirlo, ¿no? Porque es algo que abarca mucho sobre la vida de las personas. Y pude encontrar algo que me ayudó, ¿no? Y viendo una definición de carácter que me gustó, dice que es un conjunto de rasgos en una persona, que una persona adquiere a través del aprendizaje, ¿no? O sea, que el carácter pasa a ser en nosotros, pasa a ser el... Se me fue la palabra. No la tenía. Pasa a ser como nuestra preparación. A ver, no, era otra la palabra, se me fue. El carácter nosotros los vamos adquiriendo, ¿no? Es un conjunto de, ¿cómo decirle? Se me fue la palabra, sabe que es un conjunto de cosas que nosotros vamos adquiriendo. O sea, el carácter de una persona se va formando como una persona nace, ¿no? Y va creciendo. Todo lo que va absorbiendo de su alrededor, eso va formando el carácter de una persona, ¿no? Sabe que tenía la palabra, era específica. Y eso hace en nosotros nuestro carácter. El carácter sirve para cuando usted afronta la vida, usted lo afronta de la manera que fue formado. ¿Entienden? En simples palabras, carácter habla de nuestra formación. De nuestra formación como persona, ¿no? Como usted esté formado es como usted va a afrontar la vida, como usted va a afrontar los desafíos, como usted va a afrontar los problemas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de carácter, estamos hablando de que somos formados y en ese carácter, dentro de ese carácter con el que fuimos formados, ahí puede haber cosas buenas, puede haber cosas malas, ¿no? Pero en fin es el carácter que tenemos, ¿no? Es el que quizás fuimos desarrollando, no porque quizás quisimos, sino porque muchas veces fueron nuestros padres, fueron algunos quizás no tuvieron la oportunidad de tener a sus padres, por ahí fueron criados por tíos, por hermanos, por parientes, otros quizás de su niñez, quizás vivieron ya, ¿no? En las calles, en casa, y es como que todo eso va formando en nosotros el carácter, ¿no? Ahora, cuando hablamos de eso, quizás no todos acá nacimos en una iglesia cristiana, no todos tuvimos esa oportunidad, hay otros que sí, donde quizás tuvieron un papá o una mamá donde le hablaron de Cristo, donde le hablaron de otro diferente carácter. Pero quizás a mí me ha pasado que a mí me tocó, no tuve padres que iban a la iglesia y quizás me tocó ir, como diría, los tumbos formando mi carácter,
¿no? Con temores, con ansiedades y un montón de defectos, ¿no? Con virtudes también. ¿Sabe que quizás una virtud que puede tener una persona que no conozca a Dios, que quizás muchas veces se gane el pan de cada día trabajando? Eso es una virtud en una persona. Eso. Entonces, bueno, hablando de la formación y del carácter, ¿no? Podemos ver que hay personas, ¿no?, que no conocen a Dios, que son formadas, y quizás a muchos de nosotros nos ha pasado que estamos en este lugar, que fuimos formados a los tumbos, ¿no? Pero luego está el carácter de Dios, el carácter que te da Dios, ¿no? El carácter que procede de Dios. Y sabes que son dos cosas diferentes, ¿no? Porque como le decía, el carácter que tenemos, que fuimos desarrollando en el mundo lejos de Dios, no es lo mismo al que Dios tiene para nosotros, ¿no? Entonces, sabes que hay una palabra que me llamó mucho la atención y creo que se lo puedo reflejar a través de eso, lo que les quiero compartir en esta noche. Y esto está en Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Y allí lo vemos a Pablo. En ese momento Pablo está escribiendo a los filipenses, ¿no? Y como que está refutando a unas ciertas personas que estaban hablando, que querían desviar el mensaje de Pablo, ¿no? Pablo estaba hablando de la gracia y venía otra gente hablando, ¿no?, de que todavía había que ofrecer el animal, de que todavía estaban los ritos, ¿no?, que los rituales que hacían, ¿no?, los hebreos en aquellos tiempos, ¿no? Entonces Pablo tenía que tirar todas esas cosas, ¿no? Entonces Pablo, hay una parte que acá empieza a hablar y dice en el 2, dice: guardado de los perros, guardado de los malos obreros, guardados de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en mi carne. Y mira lo que dice: si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dice. Escucha el 5, lo dice: circuncidado al 8º día, ahí está hablando Pablo de él, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, dice, en cuanto a ser perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero mira lo que dice el 7: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida, por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia, escuche bien, del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Entonces, usted fíjese, hermano, recién hablamos del carácter, estamos diciendo que el carácter es la formación que recibimos para afrontar la vida. Y si había alguien acá que era preparado, que era súper preparado, ¿no? Cuando vemos la historia de Pablo, Pablo no era cualquiera en la Biblia. Pablo era Superman, digamos, ¿no? Si vos ves, él le predicó a todo el mundo, ¿no? Y en ese momento no había aviones, ¿no? En ese momento no había autobuses donde vos te tomabas un micro de larga distancia, no, en aquel momento había que caminar. Y era una de las personas donde acá él empieza a dar todo su currículum diciendo: no, yo tengo de qué gloriarme. Y empieza a hablar de su formación, empieza a hablar lo que él era antes, ¿no? Empieza a contar todas esas cosas que él había aprendido, pero que luego, cuando viene a Cristo, ¿qué tiene que hacer? Es desaprender para volver a aprender. Y es algo similar con el carácter, hermanos, porque quizás nosotros venimos con un carácter de afuera. Nosotros venimos de lejos de estar del Señor y venimos con una manera de pensar, venimos con diferentes valores. Como digo, algunos quizás son buenos, ¿no?
pero quizás hay otros valores que como que no coinciden con la palabra y más que perjudicar, nos perjudicamos a nosotros mismos. Entonces, usted póngase a pensar, hermano, que cuando Dios se presenta en la vida de Pablo, ¿qué pasa? Pablo, todo lo que sabía, ¿qué tuvo que hacer? Tuvo que desaprender. ¿Entienden? Ahora es similar. Nosotros cuando venimos a los pies de Cristo, ¿qué viene el Señor a hacer a nuestra vida? A cambiar nuestro carácter. Porque, ¿sabes? Si nosotros seguimos caminando con un carácter erróneo y no como el de Cristo, vamos a pifiar, nos vamos a equivocar, nos vamos a lastimar, vamos a tomar malas decisiones. Ahora, es tremendo esto porque él dice, lo tengo por basura para ganar a Cristo, dice. Entonces, todo, imagínense, él era, creo que hablaba muchos idiomas, no sé si llegaba no sé si me lo sé expresar bien, pero sé que hablaba varios idiomas porque anduvo por lugares donde le predicaba a la gente, ¿no? Era tremendo. Ahora vos imaginate que si Pablo seguía con esas enseñanzas que él tenía, la Biblia cuenta que él perseguía a la iglesia. En su momento no era Pablo, era Saulo. Y dice la Biblia, creo que en Hechos, cuando él venía persiguiendo a la iglesia, dice que él respiraba amenazas, ¿no? Entonces usted fíjese que el carácter errado que tenía este hombre, que pensaba que servía a Dios persiguiendo a la gente, ¿no? Persiguiendo a la iglesia. Y ahora usted imagínese que quizás muchas veces nosotros podemos estar dentro de la iglesia pensando que tenemos el carácter correcto, pero quizás estamos errando. ¿Sabe que hoy en YouTube hay muchos que sacan videos? Hoy como es fácil hacer un canal de YouTube, es súper fácil, creo que acá más de uno debe saber cómo hacerlo, pero es hacer clic y listo. Y podemos escuchar a mucha gente que muchas veces piensa que por ahí está hablando de sana doctrina, está diciendo no, porque la sana doctrina, esto, aquello, y muchas veces sacan al desnudo lo que pasa dentro de la iglesia, ¿no? Y a veces por un lado digo, es verdad, capaz que hay ministros que se la mandan, que hacen cualquiera, ¿no? Pero ¿por qué compartir en un lugar que es público, ¿no? Aquello que va a avergonzar a la iglesia de Cristo, ¿no? ¿Por qué no orar por esa persona? ¿Por qué si tengo la oportunidad? Yo a veces me río porque a veces sacan videos de hombres, ¿no? Que predican el evangelio, ¿no? Que se dedican a llevar la palabra y solamente para cuestionarlos, ¿no? Y es como que ahí te das cuenta que hay un carácter, hay una forma errada, ¿no? De pensar que muchas veces por ahí estamos sirviendo a Dios, estamos agradando a Dios y por ahí le está pifeando para el otro lado. Mire lo que le pasó a Saulo. Saulo, no, él pensaba que le estaba sirviendo a Dios, él pensaba que estaba ahí al pie de la letra, que guardaba la ley y estaba persiguiendo familias, estaba matando niños, estaba matando mujeres, estaba matando muchas familias, ¿no? Donde él perseguía. Ahora, usted imagínese que después Pablo le fue duro seguir al Señor, porque no hay cosa que no le haya pasado. Si usted lee la historia en Hechos, es tremendo todas las cosas y en las otras cartas, es tremendo lo que él después pasa por amor al Señor. Pero bueno, sin salirme, el punto 1 con el que quería hablar de aquí de Filipenses es que cuando venimos al Señor con nuestro carácter, tenemos que muchas veces hacer una autoexaminación nosotros mismos y resetearnos, ¿no? ¿Qué es resetearnos? Empezar a tomar lo bueno y sacar lo malo, ¿no? Lo que es bueno lo dejamos, lo que es malo lo corremos. Entonces, a través de este verso, podemos ver que tenemos que desaprender para poder aprender lo nuevo de Dios. ¿Cuánto dicen? Ahora, usted fíjese que cuando hablamos de carácter, estamos hablando de formación. Y tiene mucho que ver, hay un versículo que me llamó mucho la atención, que está en el libro de Santiago, capítulo 1, y habla de carácter. Y mire lo que dice. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia.
tremendo, ¿no? Entonces, ahí le está diciendo, tened por sumo gozo cuando vengan las diversas pruebas. Y entonces, la prueba de nuestra fe va a producir paciencia. Ahora, si usted se fija, hermano, la paciencia es un fruto del Espíritu Santo. No es algo que nosotros lo podamos agarrar, lo podemos practicar, sí, pero si no tenés la ayuda del Espíritu Santo, es muy difícil llevar los frutos. La Biblia dice en el libro de San Juan, capítulo 15, dice que todo aquel, ¿no?, que está ligado a la vid, dice que va a llevar frutos, ¿no? Entonces, usted fíjese que hablar de carácter me lleva a hablar de formación. Y si tengo que ser formado por Dios, para tener el carácter de Dios, necesito los frutos del Espíritu Santo. O sea, yo necesito, para tener el carácter de Dios, necesito los frutos del Espíritu Santo. ¿Cuánto dicen? Amén. Nuestro carácter, el verdadero carácter del cristiano, usted fíjese que va a salir de ser formado por Dios, de ser instruido por Dios. El verdadero carácter es cuando nosotros tememos a Dios y obramos según su voluntad. Usted fíjese, miren, lo voy a llevar al libro de Daniel. Entonces estamos hablando de que el Señor tiene que tomar nuestro carácter, tiene que darnos un carácter nuevo. Pero ese carácter no lo podemos nosotros hacer por nuestra propia cuenta. Ese carácter va ligado con su Espíritu Santo. Ese carácter es de un hombre que es temeroso de Dios, que busca a Dios, ¿no?, que está ligado a la vid para poder dar fruto, ¿no? Si usted ve, como recién leíamos en el capítulo de Santiago, dice que la fe produce paciencia. Entonces, cuando nuestra fe está siendo probada, ¿no?, si esperamos en el Señor le va a dar ese fruto de paciencia. Ahora mire lo que dice Daniel. Veamos a un hombre con carácter aquí en la Biblia. Daniel capítulo 2, verso 8. Mire qué dice. Dice que ellos fueron llevados en la cautividad a Babilonia. Fueron llevados y ellos fueron escogidos, apartados para servir en el palacio del rey. Y mire lo que dice. Y Daniel propuso en su corazón, dice, no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se lo obligase a contaminarse. Ahora usted fíjese, hermano, que nosotros, para vencer al mundo, necesitamos del carácter de Dios. Y en simples palabras, necesitamos del carácter y necesitamos los frutos del Espíritu Santo. Necesitamos estar llenos de Dios y conectados con Él para poder vencer las tentaciones, para poder vencer todo aquello que venga contra su vida. Si algo habla aquí de Daniel, es que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Usted fíjese que Daniel, algo que tenía era temeroso. Algo que tenía Daniel, que habla acá la Biblia, que lo está más adelante, que era un hombre de oración, decía la Biblia. ¿Cuántos saben eso? Entonces, eso nos lleva, hermano, como que si nosotros a veces tratamos de hacer nuestras cosas con nuestra fuerza, a nuestra manera, va a ser imposible. Pero si lo hacemos de la mano de Dios, Dios te va a dar su carácter. ¿Cuánto dicen? Dios te va a dar los frutos del Espíritu Santo. Entonces,
cuando viene eso sobre tu vida y el Espíritu Santo empieza a tomar dominio sobre tu corazón, sobre tus decisiones, sobre todo lo que vos hagas, entonces todo lo que vos hagas va a prosperar y vas a tener un buen puerto seguro. Así que es tremendo lo que habla aquí de Daniel, ¿no? Porque Daniel era un hombre que la Biblia dice que sacaron una ley, un edicto, para que él no orase. ¿Usted sabía eso? Sí. Dice que sacaron una ley para que él no orase, pero él oró igual, rompiendo con ese edicto. Fue al foso de los leones. La Biblia cuenta que los leones no le hicieron daño. Usted sabe que muchas veces también vemos que Daniel fue puesto como uno de los 3 hombres más poderosos de Babilonia, ¿no? Atrás del rey. Y usted fíjese que le dieron tantos cargos a Daniel, pero aún Daniel, aún así, él no dejó de orar y de buscar a Dios, ¿no? Entonces, una persona con carácter, una persona con fruto, no lo doblega nada. ¿Cuándo entienden? Cuando nosotros nos proponemos verdaderamente a buscar a Dios, a volcar nuestro corazón, nuestra vida a Dios, no hay nada que lo pueda doblegar al hombre de Dios. ¿No? Puede venir situaciones, puede venir adversidad. Usted fíjese que ahí Santiago le está diciendo, ten por sumo gozo, dice, cuando venga la prueba, dice. Porque va a venir la paciencia, ¿no? Porque Dios te va a dar ese poder para poder salir adelante cuando estés ahí en las peores, ¿no? Entonces, ¿qué vemos, hermano? Que el hombre de Dios, el hombre de carácter, el hombre que busca a Dios, que se inclina su corazón a Dios, dice que ese hombre no va a caer nunca. Cuando vemos en Daniel podemos ver ese ejemplo, podemos ver un hombre que no se doblegó ante nada, ¿no? Que estaban, sin ir más lejos, los amigos de Daniel. Los amigos de Daniel dicen que eran hombres que le dijeron, inclínense ante la estatua al sonido de los tambores, de los instrumentos. Y dice que ellos dijeron, no, nosotros no nos vamos a doblegar. No nos vamos a doblegar y mire, rey, esto ni se discute. Lo decían aquellas personas. Entonces te puedes dar cuenta que estas personas tenían su corazón plenamente volcado a Dios, ¿no? Tenían plenamente volcado, estaba un corazón plenamente buscando a Dios, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos metidos en el río de Dios, la autoridad de Dios está sobre nuestras vidas. Entonces, cuando nosotros estamos metidos en las cosas de Dios, no hay nada que pueda llegar a atemorizarnos. ¿Cuánto dicen amén? Le voy a compartir un verso más. Esto está en Santiago. Vamos a volver a Santiago. Capítulo 1, verso 1. Allí la palabra sigue hablando de lo que recién estábamos hablando, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os haga falta cosa alguna. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundante y sin reproche, le será dada. Pero pida con fe, no dudando, porque el que duda es semejante a una onda de mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Y escuche bien este versículo, el último. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Qué tremendo, ¿no? Ahora, usted fíjese, hermano, que la Biblia acá habla que la persona que duda, cuando usted lee más adelante, en el capítulo 4 de Santiago, dice, acercaos a Dios, dice, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, mire lo que dice, limpiad las manos, dice, y vosotros, escuche bien, los de doble ánimo, purificad el corazón. Oh, tremendo, ¿no? Porque, ¿qué nos da a entender, hermano? Cuando somos de doble ánimo, cuando un día estamos bien, estamos glorificando a Dios, y después andamos golpeados, tumbados por ahí. Quizás es tiempo
de purificar el corazón, como dice acá la Biblia. Dios que dice, y vosotros los de doble ánimo, dice, purificad vuestros corazones, afligidos y lamentad y llorares, y vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillados delante del Señor y Él los exaltará. Entonces, que nos damos cuenta, hermano, que cuando muchas veces no tenemos ese carácter para afrontar diferentes circunstancias, quizás es porque nuestro corazón está dividido, porque en nuestro corazón aún hay cosas que no lo entregamos a Dios, ¿no? Y ahí está un poquito nuestro pie afuera y otro poquito adentro. Entonces eso crea un doble ánimo, que usted cuando viene la prueba, la dificultad, usted no está seguro. Uno no se siente seguro de la cobertura de Dios, uno no se siente seguro de su cuidado, de su protección, porque sabe que falla delante de Dios, sabe que hay áreas que todavía no las ha cerrado, ¿no? Entonces usted fíjese que Dios le habla al de doble ánimo y le dice, ustedes purifiquen el corazón, ¿no? Limpien el corazón, limpien el corazón. Ahora, el carácter termina siendo, hermano, en simples palabras, entrega tu vida al Señor. Sencillo. Entrega tu vida a Dios. Entrega cada área de tu vida. Entrega todo aquello, aún lo que te cuesta. Toda nuestra vida tiene que ser rendida delante de Dios. Porque cuando vos rendís tu vida, vas a poder llevar fruto. La Biblia dice que si estamos ligados a la vid, si estamos ahí, dice que el Señor nos va a dar fruto y dice que nos va a limpiar y vamos a llevar más frutos. Entonces, esta es la palabra que yo le quería compartir en esta noche, hermano. Es una palabra poderosa porque Dios nos lleva a hacer saber que no hay nada oculto que no haya de manifestarse. Lo que nosotros somos en la intimidad, si es que tenemos intimidad con Dios, es lo que va a repercutir afuera. ¿Me entienden? Nosotros no podemos quizás vivir una pantalla, porque se va a notar en nuestra vida, se va a notar. Y por eso cuando leemos el doble ánimo, ¿no? Creo que la palabra de Dios, como la Biblia dice que discierne los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón, y yo creo que hoy la palabra de Dios habla a nuestras vidas, ¿no? Y a través de nosotros conocer nuestro interior y cómo estamos, sabemos dónde Dios nos está hablando, ¿no? Así que quería compartirle esto, hermano, y que le sea de bendición.